Hola, mi nombre es Brenda Noriega Ramos, tengo 27 años, soy licenciada en Psicología por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México, en la Facultad de Ciencias de la Conducta. A continuación les presento mi video relacionado con las partes del sistema nervioso, su anatomía y su función en la conducta del ser humano. El estudio de las bases biológicas del comportamiento humano se divide en dos grandes subsistemas, el sistema nervioso y el sistema endocrino. En este video trabajaremos lo que es la anatomía del sistema nervioso y cómo es que cada una de sus partes influye en la conducta humana. Las actividades de sentir, procesar y responder están coordinadas y controladas por el sistema nervioso, el cual tiene dos divisiones principales: el sistema nervioso central, formado por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que es aquel que comunica las partes externas del cuerpo con el sistema nervioso central, y que se divide en el sistema somático, quien transmite información acerca de los movimientos del cuerpo y al ambiente externo, además de llevar información al sistema nervioso central, de los sentidos y de este a los músculos esqueléticos. Consta de nervios que comunican receptores a la médula espinal y al cerebro, así como de nervios que van a y desde el cerebro y la médula espinal a los músculos. Y el sistema autónomo, el cual transmite información hacia y desde los órganos y glándulas internas, regulando el ambiente interno, el cual a su vez se divide en el sistema nervioso simpático, que es aquel que activa el cuerpo en caso de estrés o peligro, y el sistema nervioso parasimpático. Disminuye la velocidad de los procesos que han sido acelerados por la activación del sistema nervioso. Ahora, el sistema nervioso central está formado por el cerebro y la médula espinal. Podemos comparar este con un motor de carro o con un procesador de computadoras. Uno de sus principales elementos es el encéfalo, el cual está constituido por todo aquello que está encerrado en el cráneo. Comprende el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Cumple una función importantísima porque es responsable del pensamiento y de otras funciones básicas elementales, ya que interpreta qué es lo que está pasando en el ambiente, pues toda la información recibida de los órganos de los sentidos, vista, oído, olfato, tacto y gusto, son transmitidos a la corteza cerebral, la cual tiene áreas específicas que reciben estos mensajes sensoriales. En estas áreas sensoriales los mensajes son analizados e interpretados, y al final es justamente este encéfalo, también llamado cerebro, que decide cuáles son importantes y qué significado tienen. También controla los movimientos musculares, ya que los mensajes recibidos de nuestros órganos sensoriales nos llaman a realizar una acción correspondiente, controlando el movimiento desde los pies hasta la cabeza. Almacena nuestra memoria, ayuda a la planificación del futuro, piensa y razona creativamente, produce nuestras emociones, ya que éstas dependen de una parte de nuestro cerebro, el hipotálamo y otros circuitos, además de que maneja nuestra salud física. Es el director de orquesta para producir la homeostasis, que es el perfecto equilibrio en mantener la temperatura del cuerpo, el balance químico, la adecuada calidad de oxígeno y agua y otras sustancias que requieren las células para sobrevivir. Ahora, se divide en tres capas que evolucionaron de diferentes etapas en un proceso evolutivo específico. La primera es el núcleo primitivo central, el punto en el que la médula espinal entra al cráneo y se convierte en el metencéfalo, cuya parte más cercana a la médula espinal es la médula, la cual controla las funciones corporales como la respiración, el ritmo cardíaco y la presión sanguínea. Acerca de la médula se encuentra el puente, el cual produce las sustancias químicas que nos ayudan a mantener el ciclo del sueño y la vigilia. Más arriba, en la parte trasera, se encuentra el cerebelo, responsable del sentido de equilibrio y coordinación de acciones del cuerpo para producir secuencias eficientes. Posteriormente está el tálamo, conocido como el centro principal del riego sensorial, e hipotálamo, regulador del hambre, sed, pulsión sexual y temperatura corporal, además de la influencia en la motivación y la emoción. Después aparece el sistema límbico, que es el jugador principal en los procesos del estrés. Está conformado por el hipocampo, que es el formador de los recuerdos, y la amígdala, que es quien rige las emociones relacionadas con la autopreservación. Por último aparecieron los hemisferios, quienes se encuentran cubiertos por una delgada capa de materia gris,
llamada corteza cerebral, encargada de procesar el pensamiento, la visión, el lenguaje, la memoria y las emociones. Varias marcas sobre la corteza nos permiten identificar las áreas funcionales. Estas son fisuras y son dos. Fisura profunda, que va desde la parte delantera a la trasera. Esta fisura justamente divide los hemisferios izquierdo y derecho, recordando que el hemisferio derecho recibe información del lado izquierdo del cuerpo y el hemisferio izquierdo la recibe del lado derecho del cuerpo. Ahora, la fisura central, que corre de oído a oído y separa la corteza somatosensorial primaria de la corteza motora primaria. Recordando un poco, los hemisferios se encuentran divididos en 4 lóbulos separados por grietas. El primero es el lóbulo occipital, quien recibe y procesa la información visual. Después sigue el lóbulo temporal, quien ayuda a regular la audición, el balance y el equilibrio, además de ciertas emociones y motivaciones como la ansiedad, el placer y la ira, y se dice que aquí es donde está la comprensión del lenguaje. Lóbulo parietal, quien recibe la información sensorial de todo el cuerpo, supervisa las habilidades espaciales como la lectura de mapas. Esta es justamente la parte que nos dice cómo ubicarnos en algún lugar o cómo dar una dirección adecuada. Y finalmente el lóbulo frontal recibe y coordina mensajes de los otros 3 lóbulos, además de que es el responsable del movimiento voluntario y la atención, conducta dirigida a metas y experiencias emocionales. Ahora, como se mencionó antes consta de 2 hemisferios cerebrales separados. La principal conexión entre ellos es el cuerpo calloso, quien permite el intercambio de información entre ellos. El hemisferio derecho controla el tacto y movimiento del lado izquierdo del cuerpo y por lo general domina en tareas no verbales, visuales y espaciales. Y finalmente el hemisferio izquierdo controla la escritura y movimiento del lado derecho del cuerpo. Por lo general es dominante en el lenguaje y tareas que implican el razonamiento simbólico. Gracias.